Osvaldo Bassano es quien, o con quien queremos conversar en el transcurso de esta mañana sobre las iniciativas del Poder Ejecutivo y comunicadas por la Presidenta respecto a la cuestión de los consumidores y la creación de un fuero especial en la materia, naturalmente en términos judiciales. Osvaldo Bassano, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bassano, ¿qué impresión le despertó el anuncio de la Presidenta? Y finalmente, ¿cuáles son las consideraciones que ha hecho si es que ha leído ya los proyectos? Bueno, primero, con referencia al tema de la creación del fuero en la justicia, consideramos que ya en otros lugares académicos lo hemos practicado. Nuestra asociación y miembros de nuestra asociación también componen la dirección del Colegio de Abogados de Defensa del Consumidor del Colegio de Abogados de Lomas, y en distintas partes del país hemos planteado la necesidad de la creación de un juez especializado en derecho del consumidor en el Poder Judicial para resolver estas causas, más allá de lo que se viene resolviendo hasta ahora por lo que significa el avance del derecho del consumidor, que es mucho más profundo que lo que se viene viendo normalmente. En el mundo entero existe una justicia del consumidor y esto es un avance académico y jurídico muy importante. Desde el otro punto de vista, inmiscuir dentro de los conflictos de derecho del consumidor a los medios alternativos con un plus que es el tema de la justicia, de las multas, que contrapesan la desigualdad del consumidor, hace que estos medios alternativos de resolución de conflictos, donde va a haber un conciliador, se transformen en una, negociación más acorde a la desigualdad que existe en las relaciones de consumo. La creación de la auditoría, tanto en la Secretaría de Comercio, que es donde va a depender, para que se apliquen las multas del caso, o el consumidor que quiera continuar el trámite administrativo, también es acorde a los tiempos actuales. Existen reclamos ante la Secretaría de Defensa del Consumidor, existían, ahora están más reglamentados, van a significar otro lugar para que pueda peticionar el consumidor. Por fin, el control que va a ejercer a través de, el observatorio que se crea en la Secretaría y la modificación de la ley de abastecimiento con la inclusión del solver repete para aplicación de las multas, va a significar un ariete para que el consumidor. No nos olvidemos que en la relación de consumo existe una desbalance y estos elementos son herramientas que tratan de paliar un poco lo que significa para el consumidor el avance desmedido del mercado, donde las reglas del marketing no son generalmente las reglas del derecho del consumidor y mucho menos del derecho humano, que tiene que protegerse del derecho del consumidor. Bueno, con lo cual Bassano, lo que ha hecho es una defensa encendida de las iniciativas del propio Poder Ejecutivo, que van a tener tratamiento parlamentario muy pronto. Con esto va a haber entonces una relación más igual, dice usted. Sí, no nos olvidemos, y en esto tenemos que estar a la vanguardia del mundo. En Brasil ya existe, en Europa existen, en Estados Unidos las cámaras tienen fuerza obligatoria. Es decir, elementos para la resolución de conflictos más favorables a la desigualdad que existe en la relación de consumo existen en todo el mundo. No nos olvidemos, por ejemplo, el ejemplo más práctico, por ser un país con tanta densidad de población como es Brasil, hasta hay fiscalías que se encargan de solucionar estos problemas, así que no es un tema nuevo en Argentina. Lo que sí, que los elementos y los institutos creados como el ingreso del sistema de métodos alternativos de resolución de conflicto, concretamente el conciliador, hacen que la norma de la 24/40 en el orden público tenga un ingreso mucho más importante. Creo que de esta manera solo las grandes empresas, teléfonos celulares, bancos y todas aquellas situaciones que se manejan en el mercado en forma muy desigual, antes de lanzar una ingeniería financiera, económica o de venta de productos que tenga una excesiva ganancia, va a ser más pensada para no violentar los derechos del consumidor.
Hago solamente este recuerdo. Toyota sacó de todo el mundo los neumáticos de sus últimos modelos debido a que había una falla. No esperó que la sancionaran. Esto es un poco de respeto al consumidor. Me parece que esto es la responsabilidad social empresaria que con todas estas herramientas se intenta generar para mejorar las relaciones de consumo. En esas asimetrías que usted marcaba efectivamente entre los consumidores y las empresas, está claro que el organismo de Contralor o los organismos de Contralor y los resortes que tiene el poder político son justamente en sede administrativa las distintas esferas de los distintos ministerios, digamos. ¿Allí cree que se ha obrado bien o se ha obrado con cierta impericia en estos últimos años? Porque la verdad es que nadie hace lo que otro no deja que se haga, ¿verdad? A ver, nosotros somos un país republicano y democrático. Tenemos división de poderes. Para la aplicación del imperium es necesaria la justicia. Todos los elementos que desde hace 30 años se han generado a través de los métodos de resolución de conflictos, es decir, el ingreso del poder ejecutivo a tratar de resolver de conflictos, que en muchos casos pertenecen a la resolución del poder judicial, ha significado un intercambio de distintas discusiones jurídicas y académicas que han terminado inclusive en la Corte. Este ariete que se crea con los nuevos fueros son un avance para lo que significa la estructura del Estado, la estructura de los poderes del Estado. A pesar del avance modernísimo que existe en el mundo, de la injerencia de cada uno de los poderes, genera una distribución republicana de las obligaciones que cumple cada poder, que hasta ahora, evidentemente, con la creación en los servicios públicos de los órganos de control y una serie de situaciones, no haya sido lo suficientemente, digamos, importante la defensa de la relación de consumo o por lo menos la solución de la equidistancia. Eso no significa que se llevaron a cabo distintos esfuerzos. No nos olvidemos que para mejorar esa desigualdad que señalamos en la relación de consumo hay que dictar normas. Las normas para evitar esa desigualdad fueron dictadas en estos últimos años, que canalizaron muchas de las peticiones del movimiento de consumidores que en fines de los 90 se venía solicitando. Es muy importante que continuemos avanzando. No significa que estamos frente a grandes panaceas, pero evidentemente estamos frente, primero, a la división de poder republicana, los tres poderes. El consumidor va a poder en forma eficaz y oral poder reclamar ante la justicia, con la injerencia de métodos alternativos de resolución de conflictos. Es decir, mejoramos la judicialidad de esta situación y canalizamos los reclamos, evitando que se transformen en conflictos sociales como hoy lo es la telefonía celular, que es un problema serio para los 60 o los más de 60 millones de aparatos que andan dando vueltas. A propósito de ello, Bassano, y por último, el 15 de agosto se lanza ya formalmente el programa Precios Cuidados también en términos de celulares para el sector de del sector de los prepagos, que son el 70% básicamente de los planes activos dentro de la telefonía celular. ¿Lo leyó? ¿Pudo leer la letra fina? Digamos, ¿son muy ventajosos, no tan ventajosos? ¿Van a ser muy funcionales, útiles, etcétera? Sí, lo hemos estado estudiando. Por supuesto, las primeras lecturas nos dan varios auspicios. El problema está centrado en lo que nosotros seguimos insistiendo. Creemos que se debe resolver el tema de declarar servicio público a la telefonía celular. No obstante, creemos que esta es una manera que el 70% de los usuarios del servicio tengan una protección, pero aparte de tener la protección, tengan un parámetro. Todos los usuarios del servicio de telefonía celular, a partir de la anterior resolución conjunta de la Secretaría de Comercio y Secretaría de Comunicaciones, que obliga a la publicidad e información al consumidor de los planes. Teniendo digamos, elemento que son los precios cuidados de telefonía celular, vamos a tener un parangón para saber en cuánto nos están hablando mal y pronto caminando a las empresas de telefonía celular con los distintos planes. Evidentemente,
el tema de la portabilidad numérica en muchos casos no ha caminado con el cambio porque han cartelizado las compañías de telefonía celular y lo que parecía un plan disfrazado, la mona vestida de novia sigue siendo mona. En el interior existían varias cláusulas que perjudicaban a los consumidores. Es decir, teniendo estos planes como es el de precios cuidados, más la obligatoriedad de informar al consumidor y dar cumplimiento a lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor, que es el derecho a la información, los consumidores van a tener un acceso, por lo menos, a saber qué plan pueden acceder y poder elegirlo con mayor libertad. No obstante, seguimos insistiendo que el mejor formato que le queda a un sistema que hasta se carga Internet en sus espaldas es que sea declarado la telefonía móvil servicio público y se solucione conforme muchos proyectos que hay que son muy, muy interesantes, tanto de Frente para la Victoria como de todos los Giustiniani presentó un proyecto muy interesante, es decir, todos esos proyectos que están en el Senado, en la Cámara de Diputados, poder congeniarlos y sacar un proyecto en el cual establezcan una verdadera regulación y la declaración de servicio público, como todas las asociaciones en forma unánime estamos solicitando. Bassano, le mando un saludo. Termine usted bien la mañana, muy gentil. Gracias, muchas gracias. Buena mañana para todos. Hasta la próxima. Osvaldo Bassano, uno de los titulares de una de las asociaciones de consumidores a propósito de las iniciativas del Poder Ejecutivo y en particular la telefonía celular.